Buenos días, hermanos. Bienvenidos. Gracias a Dios, pues estamos aquí ya. Realmente, pues, Dios es grande y es poderoso. A veces el malo quiere aprovecharse de ciertas circunstancias, pero sin embargo, pues, ahora estamos aquí presentes y vamos a darle la gloria y la honra a Dios. Quiero empezar dándole gracias a Dios esta semana, porque ha sido una semana donde Él me ha cuidado de muchos peligros, me ha resguardado y ha sido una semana donde ha habido trabajo. Ya. Gracias a Él, pues, tengo trabajo y asimismo, pues, gracias a Él, pues, nos provee todos los días de alimentos. Y valga la redundancia decirlo, que me ha cuidado y me ha resguardado. Le doy gracias a Dios por eso. Vamos a empezar, hermanos, con el himno número 63, 63. Eres vencedor, hermano, en un mundo de maldad, y a pesar de las tormentas, en tu alma Cristo está. En mi alma reina Cristo sobre un mundo de maldad. Por su amor bendito, en mi alma Cristo está. En el cielo y en la tierra, Cristo tiene todo poder. Él nos llena de su gloria y así podemos vencer. En mi alma reina Cristo sobre un mundo de maldad. Por su amor bendito, en mi alma Cristo está. No habrá quien pueda vencernos, no ceder al mal. Por su gracia estamos reinando, en mi alma Cristo está. En mi alma reina Cristo sobre un mundo de maldad. Por su amor bendito, en mi alma Cristo está. Gloria a Dios por esta victoria que su amor nos concedió. Del pecado nos levanta y reinamos sobre el mar. En mi alma reina Cristo sobre un mundo de maldad. Por su amor bendito, en mi alma Cristo está. Todos los días, hermanos, es una constante lucha. Día a día nosotros tenemos que estar luchando, no por sobrevivir, porque vivo estamos, sino por mantener nuestra alma libre de pecado. Esa es la verdadera lucha. Que nuestro espíritu nos siga alentando, nos aliente todos los días a no cometer pecado o imprudencia o cometer algún error. Esa es la verdadera lucha que nosotros tenemos. Gracias, hermano. Gracias a Dios. Continuamos, hermanos, con el siguiente himno.
161. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero mi voz de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Ando más cerca del que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando el Cristo, el fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Sigo sus pasos de cariño, misericordia, amor y lealtad, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, en su santa luz. Gloria a Dios. La verdad que no hay cosa más fortificante aquí en la tierra que, tal como lo dice el himno, seguir las pisadas del Maestro. Sabemos que en esta tierra hay muchos maestros, de cosas buenas y de cosas malas, pero lo que realmente es bueno seguir cuando tu corazón te guía y te dice que estás haciendo el bien. Y créalo, mis hermanos, que es satisfactorio, porque tú sientes, tu espíritu te habla y te dice, lo hiciste bien, venciste, caminaste bien, venciste el día de hoy. Tal como lo decía el himno anterior, la lucha constante, y al final del día tú dices, wow, he terminado bien el día. Cuando te vas a descansar y le das las gracias a Dios por todo lo que te dio el día, y saber que la noche que descansas, Él está siempre respaldándote. Y gracias y la gloria sea para Dios. Continuamos, hermanos. El himno 67. 6-7.
mi cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en la tierra celestial. Más allá, en la tierra celestial. Después de la batalla nos coronará en la tierra celestial. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en la tierra celestial. Más allá, en la tierra celestial. Después de la batalla nos coronará en la tierra celestial. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en la tierra celestial. Más allá, en la tierra celestial. Después de la batalla nos coronará en la tierra celestial. Gloria, gloria y gloria sea a Dios. Es menester seguirle a Él. Nuestra vida aquí en la tierra va a ser un proceso de cambios. Empezamos manteniendo una lucha por mantenernos siempre en pie del Señor. Seguimos las pisadas del Maestro, como lo dice el himno. Y al final, ¿qué recibimos? La corona, dice. Dios nos coronará. Entonces, hermanos, es menester seguirle a Él hasta el final. Amén. Saber que Cristo dio la vida por nosotros, como lo dice usted, hermana Diana. Sí, Cristo dio la vida por nosotros. Y pregúntese, yo me he hecho la pregunta, ¿será que habrá sido justo que Él pague por mí? No, ¿verdad? Entonces, hermanos, la mejor manera de pagarle a Él es siguiendo sus pasos, siendo bondadoso, piadoso, no pecar, no ofenderle. Es muy clave, porque Él día a día nos da muchas cosas. Nos da el aire, nos da la luz a través del sol. En la noche nos ilumina la luna, las estrellas. Toda la creación de Dios es perfecta. Y nosotros, como cristianos, somos hijos de Él, ¿verdad? Y como tal debemos ser perfectos
tal como lo dice su escritura. Sé perfecto, sé santo, como yo soy santo. Amén, hermanos. Vamos a pedirle a la hermana Esperanza, por favor, que levante los diezmos y ofrendas y ore por ellos. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque hasta este momento, Señor, tu Santo Espíritu nos está guiando, Padre mío. Gracias, bendito Dios. Ahora te ruego, Padre, que bendiga las manos que van a ofrendar o a diezmar, Señor. Como decía el hermano Carlos, tú has sido tan bueno con nosotros durante toda esta semana que no nos ha faltado que comer, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor. El que no tiene trabajo, Padre, yo te ruego que le proveas para que cumpla tu voluntad, Señor, como dice en tu palabra, que tú amas al dador alegre. Señor, tú no necesitas nada, porque tú eres el dueño del oro y de la plata, y tú tienes todo, Padre, Señor de la gloria. Usted solo quiere que cumplamos su voluntad y sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos. Gracias, Señor amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora pues os invito a estar atento, a abrir su corazón, hermanos, porque viene el mensaje de Dios, la palabra de Él, llevada a través de su Santo Espíritu con nuestro hermano José. Bienvenido. Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, a la casa del Señor. En esta mañana tenemos la visita, que ya no van a ser visita, nos están por primera vez reuniéndose con nosotros, nuestra hermana Olga, nuestro hermano Manuel, para la gloria del Señor. Entonces toda la iglesia le puede decir bienvenido a la casa del Señor. Y con esto pues vamos a iniciar lo que Dios me confirmó para seguir en el tema de la semana pasada, lo que creemos de la iglesia, de la doctrina del Señor. Pero no sin antes, vamos a orar. Hermano Gabriel, por favor, nos ayuda en una oración. Señor, te damos las gracias, Padre Celestial, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Amén. Tú nos has proveído en esta semana, Padre Celestial, de trabajo, de alimentos, Señor, en cada uno de nuestros hogares, Señor. Rogándote y suplicándote que en esta mañana utilice grandemente a mi hermano José, Señor. Que no sea palabra de hombre, sino sea palabra de tu Santo Espíritu, mi Rey amado, Señor Jesucristo. Que necesitamos cada día más de ti, Señor Jesús. Vivimos un proceso de un mundo lleno de maldad y de perdición, en la cual necesitamos de tu palabra, Señor Jesús, para que tú nos enseñes a cómo debemos de conducirnos, Señor Jesús, en este mundo de perdición, Señor, porque podemos ser salpicados por el enemigo, porque somos seres humanos, Señor Jesús. No somos unos ángeles que vienen del cielo, somos seres humanos que día a día luchamos para no pecar, para no desviarnos a este mundo de maldad. Por eso necesitamos de tu ayuda para que tú día a día nos enseñes a través de tu palabra
Si tienes que exhortarnos, de humillarnos, de quebrantarnos, con disciplinarnos, hazlo, Señor Jesucristo, Padre Celestial. Que sea el hermano José nomás un portador, como cualquier instrumento, Señor Jesucristo, como cualquier barro que tú los moldeas, Señor, así utiliza, mi hermano, que sea un instrumento para que tú hables a través de él en esta mañana, cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como les decía, seguimos con el tema lo que creemos. Y la semana pasada vimos algunos puntos. Esta semana vamos a ver asimismo algunos puntos de los cuales vuelvo a mencionar de que nuestro hermano Alex, inspirado por el Señor, por ese amor tan bondadoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo, dejó escrito este folleto, este libro, para que nosotros nos empapemos más de las cosas de Dios, como Él las ha establecido, y que vayamos desechando cualquier cosa humana. ¿Por qué? Porque aquí no debe prevalecer la voz de un hombre. Hablamos en cuanto a lo que nos va a enseñar, ¿no? No debe prevalecer la voz de un hombre, sino la voz de la palabra de Dios con su enseñanza. Y tenemos aquí, Cristo es la puerta de la iglesia. Generalmente hay muchos hombres en el mundo evangélico que se han tomado el nombre para hacernos ver o creer a mucho pueblo que ellos son la puerta. Pero la puerta es Cristo, y eso lo vamos a ver en Mateo 7:13. Mateo 7:13. Dice la Escritura, y la vamos a leer en el nombre del Padre, de su Hijo Jesucristo, y bajo la guía de su Espíritu Santo. Entrad, lo tenemos, hermanos, Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Vemos cómo Jesús mismo se hace ver, se hace notar que Él es la puerta. Que existen muchas puertas, sí, pero la puerta verdadera es Jesucristo. Espacioso es el camino que lleva a la perdición. Tenemos en este mundo para escoger muchas cosas, pero como la Escritura mismo nos dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo lo puedo hacer, pero no todo me sirve de provecho. O sea, entonces usted puede hacer todo, hermano, usted puede hacer todas las cosas, pero no todo nos va a llevar a fortalecernos o a crecer espiritualmente. Esta es la razón por la cual solo los salvados pueden entrar en la iglesia. Al lugar de reuniones muchos entran, pero en la iglesia solamente los que entren por la puerta que es Cristo. Hoy en día se puede reunir mucha gente en muchos lugares, pero yo no soy Dios y yo no sé cómo andan. Como le decía la semana pasada, usted sabe cómo anda delante del Señor. Usted sabe cómo se ha comportado toda esta semana delante de Dios. Entonces usted, si se ha comportado de una manera tal que a Dios le ha agradado, usted es la iglesia de Cristo. Y usted sigue
entrando por la puerta que es Cristo. Al pasar a través del Salvador, el pecador es transformado en un hijo de Dios, habiendo sido justificado y regenerado por la gracia de Dios. Vamos a ver otro punto, la unidad del pueblo de Dios, en Juan 17:11. En todo lo que vayamos a ver, hermanos, vamos a leer mucho la palabra del Señor, con muchos textos bíblicos, porque Dios quiere dejar una base en cada corazón en esta mañana. Juan 17:11. Dice la Escritura, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Vemos la conexión entre el Dios Padre y el Hijo Jesucristo. Esa oración que hizo Jesús por sus discípulos es para que hubiera esa fuerte conexión entre los discípulos, el Maestro y el Padre. Él oró por la unidad. ¿Para qué? Para que estemos unidos, como dice la Escritura, en un mismo sentir, en una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Salvador, un mismo Dios. Ese es el deseo de Cristo, que nos mantengamos unidos creyendo en Él. Usted puede estar en Puerto Viejo, usted puede estar en Guayaquil, usted puede estar en otro país, usted puede estar en el campo, pero usted tiene un mismo Señor y Salvador. Ese mismo Cristo, que es la puerta, debe estar latente en su corazón. Ahora nos habla aquí que la división es pecado. No puede haber desaveniencia en el cuerpo. O sea, usted tiene sus manos, usted tiene sus pies, sus ojos, que son parte de su cuerpo. Y su cuerpo no puede ir para un lado y dejar sus manos aquí. Todo va completo. Así mismo espiritualmente, el cuerpo de Cristo, que es la congregación, la iglesia, sea donde esté, debe ser uno en Cristo. Entonces, no podemos ser diferentes. No, el que nos conoce debe decir, así como se comporta el hermano tal, el hermano acá también se comporta en cuanto a la fe, en cuanto a las cosas santas de Dios. Se mantiene igual. Si en otro lado, en Cuba, en Miami, se comportan de una manera agradable para el Señor, nosotros como iglesia de Dios, individualmente, estemos donde estemos, debemos comportarnos de la misma manera. Así se hace ver visible la iglesia de Dios, la iglesia que Cristo compró. La palabra desaveniencia significa desunión, discordancia, disentimiento, antagonismo. No puede haber desaveniencia en el cuerpo de Cristo. Cristo oró para que todos fuéramos uno. Y hay una pregunta aquí, ¿oró el Señor por algo imposible? No lo creo. Lo que oró Cristo fue para algo posible. Porque si nos acordamos de aquellos discípulos del Señor, los apóstoles, ellos estuvieron en un lugar de inicio, pero vemos en su vida
que uno se fue a una nación, otro se fue a otra nación, y así fueron regados todos. Todos se fueron a diferentes lugares, pero todos hacían una misma cosa: predicar el Evangelio, la palabra de Dios. Ellos tenían una sola meta. ¿Cuál era? Dar a conocer de las cosas del Señor. Como dice en la Escritura, y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo que en nosotros todavía no se manifiesta ese sentir plenamente. No digo en ustedes, en todos, hermanos, que debemos dar a conocer las buenas nuevas a aquellos que están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque esa es la comisión que dejó Cristo. Y los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manifestar ese amor, para manifestar esas buenas nuevas de salvación. Y muchas veces en el pueblo de Dios se está metido en muchas cosas, en trabajo, debemos trabajar, en ocupaciones, en muchas situaciones aquí en esta tierra, es verdad, que tenemos que realizarlas, pero más a veces le damos tiempo a las cosas de acá, de este mundo, y no hablo de irnos a tomar, no hablo de irnos a emborrachar, no hablo de irnos a lugares prohibidos, sino que hablo de que muchas veces le damos tiempo a otras cosas, pero no le damos el tiempo que se merece para ir y dar a conocer las buenas nuevas a otras personas, a otras almas. Es nuestra responsabilidad poner en práctica lo dicho por el apóstol Pablo cuando él exhortó a los efesios a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en un solo cuerpo. Y eso lo vamos a ver en Efesios 4, 3 al 6. ¿Lo tenemos, iglesia? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Dios Padre está por encima de todos, por todos y en todo. ¿Qué es lo que divide? Doctrinas de hombres, conceptos, opiniones, convicciones personales, interpretaciones privadas. Y la Biblia nos habla que este libro, la palabra de Dios, no es de interpretación privada. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Y hombres inspirados lo escribieron así como lo que estamos leyendo en este folleto. Actitudes. Y es algo que hoy día en los lugares donde se reúnen el pueblo, donde se reúne el pueblo de Dios, hay este tipo de cosas, actitudes. Y esas actitudes desdicen de un cristiano. Esas actitudes son las que hacen que señalen al pueblo de Dios, donde todos los evangélicos son iguales, donde todos los que profesan de Cristo son iguales. Pero usted y yo que escuchamos en esta mañana, que seguimos escuchando la exhortación de Dios a través de la Santa Palabra, debemos cada día dar ese cambio, dar esa visibilidad, como dice la Escritura, que ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí. Como decía el hermano Carlos Enante, o la hermana, nosotros debemos ser santos como Él es santo. Ser perfecto como Dios
que es nuestro Padre, es perfecto. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que rendir más, humillarnos más ante Dios. Y a veces dentro del pueblo de cristianos o dentro del pueblo de Dios cuesta humillarse, cuesta rendirse, no ante el hombre, sino ante Dios. La iglesia de Dios no puede estar dividida y a la vez agradar a Dios. Dios no puede, y agradar a Dios no puede tener vida. Significa que cuando está dividida la iglesia, no agrada a Dios, no tiene vida, porque la Escritura nos dice que separados de Él, nada somos. Que solamente estando en Cristo es que vamos a tener vida. Podemos tener vida física, podemos respirar, podemos sentir. Pero Dios nos ha enseñado y nos sigue enseñando. A mí me ha enseñado que la mejor manera es que tú tengas vida acá, en el corazón, porque de nada te vale tener vida física. La vida física es primordial, pero cuando se la ponemos en las manos del Señor. Cuando nos dejamos guiar por el Señor. Ahí esta vida física es agradable para el Señor. Le damos loor a Él. Le podemos glorificar con nuestra vida física. Porque un muerto no alaba, un muerto no habla, un muerto no siente. Pero el que tiene vida, Él es el que alaba a Dios. Él es el que glorifica al Señor. Porque ¿de dónde sale? No es solamente de aquí, sino que sale de adentro, de su corazón, de su alma. Glorificar al Dios. Esta es una de las fuertes razones por lo cual el protestantismo y el mundo evangélico no puede representar la iglesia que Cristo fundamentó. ¿Por qué? Porque ellos ponen primero doctrinas de hombre, ponen conceptos de ellos, ponen opiniones humanas. ¿Cuántas personas no se han levantado como defensores de un pueblo y de la noche a la mañana ellos perecen? Su vida acaba y ahí terminó todo. Pero conocemos de alguien que la Biblia nos muestra, y yo lo creo, conocemos de Cristo, que Él vino a defendernos. Él vino a luchar, Él vino a darse en rescate por muchos. Y Él no ha pasado a la historia como un hombre que dejó de ser. Él sigue siendo el mismo, lo dice la Escritura. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es el Salvador, Él es el Redentor. Los hombres desaparecen. Las opiniones de hombres fracasan o terminan de ser, pero Dios, Él es por siempre y para siempre. La multiplicidad de nombres es un desafío a la autoridad de Cristo como la cabeza de la iglesia. Los nombres dividen, los hombres también. La llamada unión, entre comillas, del conocido concilio de iglesia no es nada más que la burla a lo ya expresado por el fundador de la iglesia. Hoy día, como le decía, y ustedes en redes sociales, en televisión, escuchan por radio las noticias, vemos cómo hombres se han levantado queriendo ser como Cristo. Hay muchas denominaciones, sectas que se han levantado tomándose el nombre o haciéndose como Dios. Pero ellos, como le decían antes, ellos han desaparecido. Pero Cristo vive todavía. Y Él es el fundador de la iglesia.
La perfecta voluntad de Dios exige la unidad de los que siguen a Jesucristo. ¿Cuántos seguimos a Jesucristo? Entonces debemos estar unidos en esa misma fe, en ese mismo sentir. Ese es el deseo de Dios, porque para eso mandó el Dios Padre a su Hijo. ¿Para qué? Para que viniera a este mundo a morir ¿por quién? No por los sanos, no por los justos, sino por los pecadores, por los transgresores. Hay un texto bíblico que si usted lo ha leído, cuando nuestro Señor Jesucristo habla con los escribas y fariseos, Él les refuta, o con alguien en ese tiempo, en esa época que nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, donde decía que los publicanos y las rameras iban delante al reino de Dios. Y más ellos que habían sido instruidos en la ley, fueron dejados, no porque Dios los quiso dejar, se quedaron, y no porque Dios los quiso dejar, porque Dios siempre ha estado mostrando su amor y su misericordia, sino ¿por qué? Por la dureza de su corazón. En cambio, los publicanos y las rameras se arrepintieron de corazón, y Dios toma en cuenta cuando una alma tiene ese arrepentimiento genuino de toda su vida de maldad, de suciedad, de iniquidad. Dios toma en cuenta eso. Vamos a Juan 10:16, por favor. Juan 10:16. Nos dice la Escritura: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Dele gloria al Señor. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el tiempo que nuestro Señor Jesucristo dio esta palabra, ya estaba hablando del presente y del futuro, que tenía otras ovejas, y esas ovejas somos nosotros los gentiles. Y que Él las iba a traer, ¿para qué? Para hacerlas un solo redil, un solo rebaño. Y Él iba a ser el pastor, el gran pastor. Como dice la Escritura, Él es el gran pastor y obispo ¿de qué? De nuestra alma. Esta unidad del pueblo de Dios no está compuesta del misticismo y la invisibilidad. La unidad como una planta florece hermosamente cuando los creyentes se paran única y exclusivamente en la palabra revelada de Dios. Si usted siembra una planta y si la deja de regar, ¿qué va a pasar? Esa planta se muere, se seca, se va secando de a poco y va cambiando. ¿Qué va cambiando? Su aspecto, su color, se vuelve oscura. Cuando nos paramos, el creyente o el cristiano, el pueblo de Dios se para única y exclusivamente en la palabra revelada de Dios. ¿Qué va a pasar con ese cristiano? Ese cristiano, ese creyente, va a ser un cristiano que tiene vida, que demuestra vida. Iglesia, Dios a través de Cristo Jesús nos ha dado autoridad y nos ha dado poder, pero no autoridad para ser un autoritario o una persona autoritaria. No nos ha dado poder para mangonear o mandar a cualquier persona a deseo mío o a deseo de un ser humano. Nos ha dado poder, ¿para qué? Para vencer las cosas que nos vienen a nuestra vida. Nos ha dado autoridad, ¿para qué? Para podernos parar firme ante las acechanzas del enemigo. Todos los que estamos aquí tenemos tentaciones de una u otra forma. Si no tenemos esa autoridad, si no tenemos ese poder, vamos a ser presa
de las tentaciones o de los dardos que envía Satanás a la mente. ¿Por qué? Porque usted no tiene poder, usted no tiene la autoridad para decirle, te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús. Pero cuando tenemos de parte de Dios esa autoridad, ese poder, podemos rechazar y reprender las obras de Satanás. Cuando un creyente se une a una organización religiosa, está pisando el espíritu de la unidad bíblica. Cuando nos unimos a una organización religiosa, estamos como manchando o ensuciando lo que Dios nos ha enseñado. Sí, como podemos leer claramente, Cristo es quien nos añade a la iglesia. ¿Qué estamos haciendo entonces al unirnos a algo que no es Él? Estamos fornicando y adulterando, pero esto pasa espiritualmente, ya que Jesucristo es el esposo. Estamos dejando al esposo para unirnos a cosas que no están correctas. Aquí también hay otro punto, el llamado a salir de Babilonia, y lo vamos a ver en 2 Corintios 6, 17. Segunda de Corintios 6, 17. Vamos a leerlo desde el 16, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Por eso Dios hace un llamado. El llamado es bíblico. Los protagonistas de este llamado son todos aquellos que forman parte de la iglesia visible de Dios. Millones de creyentes están atrapados en la Babilonia espiritual. Babilonia es todo aquello que se llama secta, denominación, agrupación, concilio, iglesia entre comillas, movimiento, que no es la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Dios le llama Babilonia por dos razones principales. Primero, por la esclavitud espiritual y por su sistema de adoración extraña y ajena. El pueblo de Dios estuvo sujeto a Babilonia por 70 años. Imagínense en 70 años, ¿qué cosas no se le pegó al pueblo de Israel? Muchas cosas. Cada uno de los que estamos aquí, perteneciendo a la iglesia de Dios, muchos venimos del catolicismo. ¿Qué enseñanzas no nos dieron en el catolicismo? Hay muchos que fueron, como la gente dice, yo soy católico, apostólico y romano. No pertenece a Ecuador, sino a Roma. Hay muchas personas que han sido tan arraizadas, exactamente. Se han metido tanto, se metieron tanto, que muchas cosas vinieron. Y cuando es revelada la palabra de Dios, entonces van viendo o van encontrando que la palabra les hace ver que hay muchas cosas que en el mundo en el que estuvieron religiosos, muchas cosas las fueron cometiendo y cometieron errores. Lo hicieron de corazón. Lo hicieron de corazón, pero lastimosamente no lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque no había una buena enseñanza.
Por eso aquí nos aclara, Babilonia es todo aquello que se llama secta, denominación, agrupación, concilio, iglesia, movimiento, y que no es la iglesia revelada en el Nuevo Testamento. Y la primera razón por la cual le llama es por la esclavitud espiritual. Por eso se llama Babilonia. 70 años que estuvieron el pueblo de Israel, o cuando estuvieron cautivos el pueblo de Israel en Babilonia, fueron muchas cosas las que ellos cogieron como enseñanza. Muchas generaciones murieron y las que iban naciendo se iban acostumbrando a ese estilo de vida. Hoy en día vemos cómo muchos hombres de Dios oraban, ayunaban, leían la palabra, tenían un hábito, una disciplina para hacer las cosas de Dios. Pero hoy en día las generaciones que nos van antecediendo ya no lo hacen de la misma forma. Muchas veces el creyente o el pueblo de Dios solo, tal vez de pronto puede ser que en el día ore tal vez una sola vez, si es que se acuerda. Muchas veces en el pueblo de Dios ni ayunan. No les digo a ustedes, lo hablo en forma general. Muchas veces en el pueblo de Dios ni se lee la palabra con ese deseo. Muchas veces ni ganas tiene de venir a congregarse, porque se han acostumbrado a un estilo de vida diferente al que el Señor nos enseña, a que esos grandes hombres de Dios cada momento lo estaban practicando. Entonces el corazón, el ser humano se va enfriando. En aquellos hombres o en aquellas ciudades o aquellos países donde ha habido avivamiento, ¿por qué? Porque ese hombre o esa mujer amador de Dios se ha metido de cabeza en las cosas del Señor. ¿Para qué? Para que haya un avivamiento. Y eso sí ha sucedido. El Espíritu de Dios, cuando un corazón se predispone a agradarle al Señor, el Espíritu de Dios se mueve grandemente. Babilonia representa esclavitud y adoración incorrecta. Y eso lo podemos ver en el Salmo 137, pero usted lo puede ir a buscar en su casa cuando usted desee o cuando esté en su casa. Segundo, por la confusión. Babilonia viene de la palabra Babel. Allí los hombres, por causa de su adoración extraña, fueron dispersados por la confusión de diversidad de sus lenguas. Así ocurre en la Babilonia espiritual. Dentro de ella existe una multiplicidad de doctrinas, lenguas, nombres, concilios, dogmas, etcétera, etcétera. La Iglesia de Dios tiene la responsabilidad de hacer el llamado, salid de ella, pueblo mío. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer ese llamado, porque ahí dentro de lo que hemos visto, hay muchas almas que están deseosas del Señor, pero lastimosamente no le dicen la verdad. En el catolicismo hay gente muy devota y Dios toma en cuenta eso, pero la persona que está al frente no le dice la verdad. No le dice que adorar imágenes se va en contra, no de un hombre, sino en contra de la palabra de Dios. No le dicen. Si le dijeran eso, ¿usted cree que la persona que está escuchando, ella hiciera caso no al hombre solamente, sino a la palabra de Dios y buscara un lugar donde le hablen de las cosas de Dios como debe ser? La Iglesia de Dios tiene la responsabilidad de hacer el llamado, salir de ella, pueblo mío. Por muchos años las ovejas de Dios estuvieron dispersas en los montes protestantes y, entre comillas, evangélicos. Los santos de Dios no son llamados en el Nuevo Testamento protestantes. Usted no va a encontrar esa palabra como nombre bíblico, no va a encontrar protestantes en los santos de Dios, ni evangélicos. Tampoco va a encontrar esa palabra en la Biblia.
Esos nombres no son bíblicos. ¿Eso quién lo ha puesto? El hombre. Los santos de Dios no son llamados en el Nuevo Testamento, perdón. Algunos argumentan de que porque creemos en el Evangelio debemos ser llamados evangélicos. Por eso argumentan, pero ese argumento es muy débil. Si creemos las parábolas, ¿no tenemos que llamarnos parabólicos entonces? Si creemos en las parábolas, ¿por qué no nos llamamos parabólicos? Es algo que, ¿sí o no? Algo que causa, es algo que choca. ¿Por qué? Porque nos habla claramente en la palabra. Entonces, si creemos en el Evangelio, debemos llamarnos evangélicos, pero eso no es bíblico. Todo eso es parte del sistema confuso de Babilonia. Y aquí tenemos tres cosas que son las ordenanzas de la iglesia. Jesús estableció tres ceremonias o actos rituales, los cuales contienen poderosos significados como testimonio al mundo y a la iglesia misma. Estas ordenanzas fueron todas ordenadas y practicadas por el Maestro, dejándonos así el ejemplo. Tenemos la primera ordenanza que, gracias al Señor, y seguimos orando por nuestros hermanos, por todos nuestros hermanos que van a venir. La primera ordenanza es el bautismo por inmersión. El bautismo tiene que ser por inmersión, si es que cumple el propósito de ser la representación de una sepultura. No podemos sepultar a alguien con una taza de tierra. Usted no puede enterrar a alguien con una taza de tierra. El bautismo tiene que ser por inmersión, así como lo representa en la Biblia, que Jesús se bautizó. ¿Y qué hizo Juan? Lo sumergió en el agua en el río Jordán. Mucho menos esparciendo tierra sobre la persona. Otra de las ordenanzas que dejó establecida nuestro Señor Jesucristo es la Santa Cena de la Comunión. Esta es otra de las ordenanzas. No lo hacemos todavía, pero tenemos que hacerlo una vez que ya haya establecido el pastorado y los diáconos, la diaconisa. Exactamente, esa es otra. Es el recordatorio de la pasión y muerte del Señor. Debe ser practicado de tiempo en tiempo. No existen fechas establecidas. El lavatorio de pies también. Ese es otro de las ordenanzas. Tres ordenanzas que debemos hacerla en la iglesia de Dios. Aquí hay otro punto que también es muy esencial en estos tiempos. Los requisitos para mantener la salvación. La salvación no la alcanzamos por obra. No es porque usted sea muy bueno, o porque yo sea muy bueno, puedo alcanzar la salvación. No es por obra. Es un regalo de Dios, es por gracia. Pero los que son salvados son celosos de buenas obras. Si usted es una mujer, un hombre salvado, usted tiene que ser celoso de buenas obras. Si la obediencia al Evangelio es un requisito para ser salvo, la obediencia sigue siendo necesaria para mantenernos salvos. Exactamente. La obediencia es un requisito para mantenernos salvos. Aquel que se convierte en desobediente o desobedienta de la Escritura termina perdiendo la salvación. Y eso lo vamos a ver en 1 de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la Escritura: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la
verdad. ¿Cuál verdad? No mi verdad, no la verdad de un hombre, la verdad de Dios, la verdad de la palabra. La verdad es Cristo. Jesús se manifestó diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿dónde encontramos la verdad? Aquí. ¿Y qué tiene que hacer cada hombre o mujer que está convencido? Creerla, leerla y vivirla, practicarla. ¿Por qué? Porque aquí está la verdad. Dice aquí, entonces, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Hermanos, yo debería darle gracias al Señor si estuviera ahí y glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque a través de la verdad le ha purificado y le sigue purificando su corazón, su alma. ¿Por qué? Porque está haciendo verle de un sinnúmero de cosas que nos habla aquí este folleto, que hombres y mujeres están atrapados, pero usted, gracias al amor y la misericordia de Dios, es partícipe de la verdad de Cristo, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué nos habla esto el Señor? Es el ejemplo que el Señor dejó. El Señor en su palabra dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos améis unos a otros, así como yo os he amado. Todos, hermanos, los que estamos aquí, no somos iguales. Unos somos más altos, hablo en nuestra forma física. Unos somos más altos, otros somos más bajos, otros somos más flacos, otros somos más gorditos. No somos iguales físicamente, pero Dios está viendo nuestro corazón, que seamos igualitos en nuestro corazón. Eso es lo importante. Dios no hace acepción de personas. Y como un ser humano, un hombre, una mujer transformada, no debemos hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque un día estuvimos allá nosotros también. Y Dios quiere que seamos todos unos en el cuerpo de Cristo. La obediencia sigue siendo necesaria para mantenernos salvos. El pecado mata. Y esto ocurre no solamente con el pecador no regenerado. Aquellos que están sin Cristo en el mundo, ellos están muertos espiritualmente. Pero ellos van a tener un día una muerte física también. Así como usted y yo. Y el pecado que practican, o el mundo que está practicando pecado, eso poco a poco lo va consumiendo más. Ya están muertos, pero hay esperanza para ellos también. Por eso dice aquí, esto ocurre no solamente con el pecador no regenerado, sino con cualquier creyente que lo llegue a practicar. Si el creyente o el pueblo de Dios, el cristiano, practica el pecado ¿qué va a hacer? Lo mata. Lo hace perder. Dios demanda la santidad. Sin ella no podemos ver a Dios. Y la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Somos exhortados a vivir santamente. Los cristianos no practican el pecado. Los que han muerto al pecado no pueden vivir una vida salvada en el pecado. No existen cristianos pecadores. Y ahí tumbamos abajo las sectas donde dice salvo siempre, salvo. Hagan lo que hagan, viva como vivan. ¿Por qué? Porque hay textos bíblicos donde nos hacen ver que no hay cristianos pecadores, no existen cristianos pecadores. Si el pecado lleva al infierno, y aquí hay una pregunta entre comillas, ¿qué tienen que hacer los cristianos para no ir al cielo?
Así es, hermano. Jesús aprendió, mande. Exactamente. Pecar. Jesús aprendió la obediencia en su condición de hombre. Jesús vino como uno de nosotros a este mundo. Y hay en muchos lugares que dicen que Jesús es un ser divino. Sí, Jesús es un ser divino, pero Él no vino como ser divino. Él vino en carne y hueso como nosotros. Él vino en condición de hombre. Su ejemplo fue dejado para que nosotros lo imitemos. Él nos probó que no hay que ser divino para ser obediente. Porque ese es un argumento muy débil. No, yo peco porque soy un ser humano. Y Jesús nos probó que Él fue tentado, ¿o no fue tentado Jesús? Y fue tentado directamente por Satanás. Estaba en comunión con Dios. No quería que Él siguiera en esa misma. Claro, entonces, en la palabra de Dios, escrito está, Él se mantuvo firme. Que Dios nos ayude, que vaya a venir cosas a nuestra vida, pero nosotros hacer lo mismo o imitarlo tal como Él hizo. Que podamos responderle con la palabra, manteniéndonos firmes en la Escritura. Porque Dios no nos va a poner algo de lo cual nosotros podamos soportar. O como dice en Santiago, donde dice que después que haya sido tentado, Dios nos va a dar la corona. Que no cedamos al pecado, a la tentación. Vamos a ver en Filipenses 2. Filipenses 2, 5, 8. Filipenses 2, del 5 al 8. ¿Ven? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí, hasta el 8, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos que con la palabra lo dejamos bien en firme en esta mañana, que Él vino en forma de hombre, Él vino como un hombre. Y que a pesar de haber pasado tantas cosas, Él nos probó que sí se puede. Pero muchas veces cuando en el corazón hay ciertas cosas que no se quieren dejar, ahí es que no le damos la plenitud al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él obre completamente, sino que le decimos, esta parte, esta área, todavía déjamela a mí. El resto sí lo puedes manejar, pero esta área déjamela. En esta área todavía no te metas. ¿Sabe lo que está actuando ahí? Ahí está actuando el yo. Y a esa parte tenemos que tenerla bien muerta, al yo. La santificación efectuada por el bautismo del Espíritu Santo. Esa obra inicial que Dios hace en el corazón del hombre arrepentido, que clama en fe a Jesucristo para ser salvo, se llama el nuevo nacimiento. Esta es la primera obra que ya muchos lo hemos experimentado, el nuevo nacimiento. La conversión, el nuevo nacimiento, la conversión, la justificación, regeneración, es algo glorioso, ser
perdonados de todos los pecados y ser hechos libres de la condenación de ellos. Usted y yo éramos condenados por lo que hacíamos, pero gracias a Cristo que nos dio esa justificación. Sin embargo, la obra divina de la redención no está completa hasta que Dios bautiza al creyente con su espíritu, santificándolo no por parte, enteramente. Hay una condición carnal que continúa en el que ha nacido de nuevo. Mientras usted esté en esta tierra, las cosas que un día el Señor las destruyó, mientras esté en este cuerpo, hay muchas cosas que el cuerpo quiere, porque todos los que estamos aquí, o todos los que se reúnen en un lugar de la iglesia de Dios, todos tienen deseo. Deseo irme a un río y pasar ahí con mi familia. Deseo irme a la playa a disfrutar un momento. Deseo irme a comer un plato de marisco. ¿Son deseos buenos o malos? Exactamente. Deseo irme a un lugar prohibido, pero la palabra me dice que eso no me conviene. Entonces hay una diferencia que no la escoge Dios. Exacto, hermana, la escogemos nosotros. Nosotros escogemos, pero Dios en la Escritura cada vez nos enseña para irnos purificando cada día, de que nuestros deseos sean acorde a su santa voluntad y no sean nuestros deseos acorde a nuestra carne, acorde a la mundanalidad, acorde a la vanidad. Cuando nuestro cuerpo desea esas cosas, estamos yendo en contra de su palabra. Estamos nadando en contra de la corriente y no vamos a salir vencedores. Solamente cuando nos sumergimos en el río de su espíritu podemos ser victoriosos en esas cosas. Jesús esta obra santificadora es llamada santificación, perfección, el bautismo del Espíritu Santo. Eso es lo que le ocurrió a los 120 que estaban en el aposento alto en el día de Pentecostés, y también a Saulo, después de su conversión en el camino a Damasco. Los creyentes en Samaria obtuvieron la misma experiencia y muchas cosas más que pudiéramos enumerar. Existe un llamado bíblico a alcanzar la santificación, y eso lo vamos a ver en 1 Tesalonicenses 4. Vamos a leer el 3 y el 7, por favor, del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y leemos el 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. Que busquemos más de Él significa que vayamos muriendo a este hombre, a esta carne, a esta vida. Vamos muriendo. Y vamos dándole el lugar que le corresponde habitar en nuestro corazón. Cristo murió también por la iglesia para santificarla. Esta segunda obra de gracia no solamente libra al salvado de la herencia pecaminosa, sino que lo llena de poder. Cuando estamos santificados, usted le puede decir a esta carne,
no. Usted le puede decir a esta carne, yo voy a ayunar desde aquí hasta aquí para glorificar a mi Dios, a mi Padre. ¿Por qué? Porque está sometiendo a esta carne a no comer, a abstenerse de alimento. ¿Abstenerse de qué? Abstenerse de pecar. Eso es lo que Cristo hizo. Él murió para santificarla. Y usted puede, con poder, decirle a esta carne, yo quiero hacer esto para glorificar a mi Dios. Yo quiero ayunar. Cuando usted ayuna de corazón, pasa un señor con una funda de pan y a usted le va a oler. Y usted se le comienza a abrir el apetito. Ese olor le comienza a abrir el apetito. Porque esta carne quiere estar embullida en comer y comer. Pero cuando usted le dice, no, yo quiero hacer esto y aquello y lo otro, ¿para qué? Para glorificar a mi Dios. Cuando usted hace ese ayuno con propósito y lo hace con conocimiento y con poder, Dios le va a ayudar. Y va a haber grandes cosas en su vida. El bautismo del Espíritu Santo no ocurre en el momento que nacemos de nuevo, es una obra aparte. Esto tenemos que tenerlo bien en claro, de que la santificación se la da Dios. Es la segunda obra de gracia que nos da el Señor, porque la primera es cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. Pablo habló de los que eran perfectos. A la obra de la santificación se le llama la perfección, porque ella completa en el corazón la obra redentora de Jesucristo. La santificación es la muerte del yo. Cuando yo quiero esto, yo voy a hacer esto, yo necesito esto, yo y yo. Cuando se muere al yo, Dios le da la santificación. Porque dice, ya no vivo más yo, sino que Cristo vive en mí. Hablar en lengua no es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo. Y eso en algunos lugares muchas veces dice, porque tú no hablas en lengua, tú no tienes el Espíritu Santo. Eso no es evidencia. Ve cómo Dios nos lleva de una cosa a la otra. ¿Para qué? Para que veamos cómo Dios nos enseña a vivir correctamente a través de la palabra. La creencia de que es necesario hablar en lenguas, como lo hacen en los círculos pentecostales y carismáticos, se ha hecho muy popular en estos tiempos, y eso en muchos lugares se hace. El primer error cometido es el creer que el don del Espíritu es el don de hablar en lengua. Tal declaración no aparece en las enseñanzas de la Biblia, pero como toda falsa doctrina, esa creencia es producto de suposiciones, más bien que de las Sagradas Escrituras. La Biblia sí dice que el don del Espíritu es el Espíritu mismo. Hay una lista de dones del Espíritu, sin embargo, ningún don específico es la evidencia. Observamos algunas realidades. El don de lengua es bíblico. En tres ocasiones en el libro de los Hechos leemos que los creyentes hablaron en lengua o idiomas, que es algo diferente. Y eso lo vamos a ver en Hechos 2:4, por favor. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Mírese, no dice en lengua, dice en otras lenguas, en otro idioma, según el Espíritu les daba que hablasen.
En otras ocasiones en las cuales los creyentes fueron bautizados con el Espíritu Santo, ellos no hablaron en lenguas o idiomas. Y eso lo vamos a ver en Hechos 4:31. Ahí mismo, por favor. ¿Para qué? Para tirar abajo de que el hablar en lengua es la evidencia, pero no es la evidencia, porque hay en algunas partes donde nos habla la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo, pero ellos no hablaron en lengua. Pero acá nos refieren, el primero que vimos, en otras lenguas. En el 4:31, ¿lo tenemos? Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra. Si hubiese sido evidencia de que el Espíritu Santo era hablar en lengua, hubiesen escrito, pero aquí dice que hablaban, ¿qué cosa? La palabra de Dios con denuedo. Si hablar en lengua fuera la evidencia en cada ocasión que el Espíritu bautizó a los creyentes, ese don tenía que haberse manifestado, estuviera aquí. En cada ocasión, incluyendo el día de Pentecostés, que el don de lenguas o idiomas se manifestó, no fue necesario interpretar. En cada ocasión, incluyendo el día de Pentecostés, cada extranjero oyó en su idioma lo que se habló. Eso es lo que significa. Exactamente. O sea que, Pero que sea corto, hermanito. que dice que el que hablaba entendía. Por ejemplo, si yo hablaba, porque ahí se reunían de todas partes de lengua, de Sí. todas partes. Ya, por ejemplo, aquí en el lugar tenemos dicho, tenemos la iglesia, y aquí que vinieran aquí, y nosotros entendemos al inglés, entendemos al dicho, entendemos así. Entonces, Claro. ese era el espíritu que llegó y lo hizo entender en todo el idioma. Así Y es. hablar inglés. Así es. Y hablaban en la misma lengua y todos se entendían, pero Así- todo el mundo hablaba en su propia lengua. Así es, hermano. Yo entendía el inglés me entendía a mí, o sea que una sola lengua. Así es, hermano. En cada ocasión, incluyendo el día de Pentecostés, había extranjeros presentes. Ahí había, como dice la hermana, muchos extranjeros. El Espíritu Santo es para todos los salvados, pero el don de lenguas no. El don de lenguas no puede ser la evidencia del Espíritu Santo porque es uno de los menores dones. El don de lenguas no es una señal para que el salvado sepa que recibió el Espíritu Santo. O sea, en muchos lugares dicen, si alguien pasa acá y se arrepiente y recibe por primera vez en su corazón al Señor, ya recibió el Espíritu Santo. Entonces debería esa persona manifestar, hablar en lengua, pero esa no es la evidencia. Ya, la evidencia es que una vida cambiada, obediente, transformada. Esa es la evidencia de que tienes el Espíritu Santo. Dice, el don de lengua no es una señal para que el salvado sepa que recibió el Espíritu, sino que es una señal para los pecadores de otros países que estén presentes y no conozcan la lengua local. Cuando Pablo le dijo a los corintios que él hablaba en lenguas más que todos ellos, ¿a qué se refería? A que él estaba capacitado para hablar diferentes idiomas. Exactamente. Entonces vemos cómo Dios nos enseña y tiramos abajo muchas cosas que han venido de generación en generación. Exactamente. Lo que él expresó fue una suposición para enseñar el valor del amor. Parece que la única congregación que tenía este problema era Corinto, porque en ninguna otra epístola leemos de ese fenómeno. En la congregación de la Iglesia de Dios en Corinto, la cual era una ciudad costera en Asia Menor, había una multiplicidad de creyentes procedentes de diferentes países. Entonces, como era costera, aquí en nuestro país, en nuestra ciudad tenemos norteamericanos, colombianos, venezolanos, mexicanos y cubanos
Tenemos un sinnúmero de nacionalidades, aún de Europa también, de Norteamérica, ya, en fin. Pero así mismo pasaba en Corinto. Por eso el apóstol Pablo les exhortó con esa carta diciéndoles que él prefería hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 palabras en lengua. También les ordenó a interpretar lo que otro decía por turno y cuando más 3 personas. Los que hablaban en lengua desconsideradamente no podían edificar a los creyentes. Si viene aquí una hermana de Estados Unidos y nos habla en inglés, ¿usted cree que vamos a poder salir edificados? No. Exactamente. Pero si nos habla en español, ¿mande? Exacto, ese es el punto. Sí, eso, si viene con un traductor, entonces ahí sí, ya, como lo hacen que tienen, una habla español y la otra habla inglés, de las que están ahí, aún para entonar los himnos, todas las cosas. Bueno, en fin, eso de ahí. Los que ya hemos visto esto, no podían edificar a los creyentes que no los entendían y solamente ellos recibían edificación. Lo que estamos hablando. La evidencia de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo es una vida consistente de obediencia y victoria en Cristo. Hermanos, a todos nos pasan cosas, nos duelen, nos golpean duramente. Y en la Biblia dice que en los últimos tiempos lo que le iba a pasar al ser humano era como un lazo para todos, no solamente para los no convertidos, sino también para los convertidos. Jesús lo dijo. Entonces a todos nos pasan cosas, pero debemos tener en nuestras rodillas la victoria en Cristo. A mí me duele cuando algo me sucede, porque soy un hombre de carne y hueso. Pero ¿qué pasa? Tengo que ir al Señor a llorarle, a rogarle. Y vamos a ver este último punto. Y el resto, si Dios lo quiere así, lo dejamos para la otra semana. Hay una lista de 21 dones en el Nuevo Testamento. Los dones son las habilidades con las cuales el Espíritu Santo equipa a los miembros del cuerpo de Cristo. Cada uno de los que estamos aquí, en el amor de Cristo se lo digo. De pronto yo también puedo tener otro don que debo ponérselo al servicio del Señor. Pero cada uno de los que estamos aquí, tenemos dones. Pero esos dones deben ser puestos al servicio del Señor. Con una vida o de obediencia y victoria en el Señor. El Espíritu Santo equipa a los miembros del cuerpo de Cristo. No es posible que existan cristianos sin dones. Todo cristiano, todo creyente, tiene dones. Ya que somos miembros del cuerpo de Cristo, en el momento de la conversión, somos bendecidos con habilidades espirituales. Esa habilidad es un don. Usted tiene habilidades. Todos tenemos habilidades. Los dones no son pedidos. Ellos son otorgados, ¿por qué? Por gracia. Dios le va haciendo ver en qué puede servirle al Señor, desempeñarse. Por eso se le llaman dones, que significan regalos. De esos 21 dones, hay 10 dones vocales, los otros 11 dones son de servicio. Usted puede tener dones vocales y los otros de servicio de su vida, de servir en la obra.
Yo creo que por esta semana quedamos ahí, hermanos. Que Dios nos ayude porque se vienen algunas cosas que aquí nos hablan de la segunda venida de Cristo, la resurrección, el juicio final. Nos hablan también de la modestia en el atavio. Son puntos muy importantes, hermanos. Que Dios le continúe bendeciendo. Antes de, si algún hermano desea pasar al frente, puede hacerlo. Esperemos un tiempo, esperemos un momento. Le pedimos a la hermana Esperanza que nos despida en oración. Si podemos entonar un...